Vamos entonces. Este era el taller de preparación, ¿cierto? Eran 3 preguntas. Una primera con integrales, que les daba aquí algunas indicaciones como para que pudieran partir de alguna parte, ¿ya? Un segundo problema, que quizá el dibujo costaba un poquito imaginárselo, eh, pero este estaba bastante entretenido el problema. La solución tampoco da algo tan sencillo, pero bueno. Eh, y el ejercicio 3 dice, sea R una región, ¿cierto? Acotada por parábolas, determinar el área de la región y después expresar con integrales el volumen, al hacerlo girar con respecto al eje X. Y le dejé aquí el método más sencillo con el que se puede ver. Sí, este taller era evaluado, daba un 10%. Ya, vamos entonces. Sí, 10%. Ya, vamos con el primer problema. Nos vamos a ir a la pizarrita. A la pizarrita digital. Profe, esto lo va a subir grabado, ¿verdad? Sí, También, lo voy a para subir. estudiarlo. Sí, hoy día mismo lo subo. Ya, aquí está. Nos piden resolver entonces esa integral indefinida, ¿cierto? O calcular esta primitiva. Nos dice reescriba la integral y uso sustitución simple. Entonces tengo que partir de ahí, ¿cierto? Porque si yo me pongo acá a tratar de calcular alguna antiderivada, tratando de hacer algo, se nos va a complicar un poco el tema. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que podemos reescribir. Aquí en este caso lo que podemos reescribir es seno partido en coseno, ¿cierto? Puedo dejar aquí un seno partido en coseno y puedo dejar aquí un 1 partido en coseno cuadrado, ¿cierto? Al separar el coseno cubo en coseno y coseno cuadrado nos queda aquí algo un poco más interesante, ¿sí? Si lo reescribo, entonces tendría aquí una tangente, aquí tendría un secante cuadrado por un e a tangente cuadrado. ¿Ya? Entonces, si ya has hecho bastantes integrales, la sustitución que hay que hacer aquí es bastante obvia, ¿ya? De hecho, la sustitución que hay que hacer, el u va a ser tangente cuadrado de x, ¿ya? Porque de las integrales que hemos hecho también, ¿cierto? El exponente claro, el exponente de la función exponencial, valga la redundancia, tenemos que dejarlo lo más simple posible, ¿cierto? Para que podamos calcularle una antiderivada, ¿ya? Lo voy a dejar ahí un poquito más evidente. Entonces, haciendo nuestra función auxiliar, nuestra sustitución simple, al calcular el diferencial, sería, primero tengo una potencia, nos quedaría aquí 2 por tangente, y luego la derivada de la base. Y la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces, por fortuna, te queda prácticamente la misma expresión, ¿cierto? Tangente por secante cuadrado por dx. Y este 2 que está dando vuelta aquí lo podemos dejar dividiendo al otro lado, ¿cierto? Nos quedaría aquí un du medios igual a tangente por secante cuadrado de x. ¿Ya? Por lo tanto, esta integral se convierte en la integral de todo lo que está subrayado en rojo va a ser el du medios, así que ese medios lo puedo dejar afuera, por un e elevado a u. Y el e elevado a u es una integral de tabla, ¿cierto? Es el mismo e a la u. Partido en 2 y volviendo entonces a nuestra variable original, es un e elevado a tangente cuadrado de x medios, más c. Ahí entonces está la solución de este primer ejercicio. ¿Lo pudieron hacer o no? ¿O les costó alguna parte de este ejercicio?
Perfecto. Sí, claro. Si el tema claro, pues el transformar el coseno en secante, ahí estaba el pequeño truco de este ejercicio. Si lo voy a correr un poco más ahí para que se vea bien. Sí, perfecto. Claro, al principio costaba. Sí, al principio costaba. Porque claro, no, a uno no se le ocurre de primera hacer toda eh, esta reescribir la integral. Gracias por preguntar sobre mi brazo, Javín. Finalmente me tengo que operar. Me deberían llamar de aquí a 2 semanitas para fijar la fecha de la prueba. De la operación. Pero estamos bien. Puedo hacer la clase igual. Ya. ¿Queda alguna duda entonces con este ejercicio? No. Estamos bien entonces. Ya. Vamos entonces. Ejercicio B. Dice, complete cuadrados y use sustitución trigonométrica. Ya, completar cuadrados es una habilidad, ¿cierto? Que no se ocupa mucho, pero que cuando aparece en algún ejercicio es una habilidad que es muy necesaria. Entonces, completamos cuadrado aquí en esta expresión. Voy a hacer eso primero y después seguimos con el ejercicio. Ya, x cuadrado más 2, menos 2x más, ¿cuánto tendría que colocar aquí, ¿cierto? Eh, para que me quede un cuadrado de binomio. Ahí tenemos que recordar, ¿cierto? Y la formulita del cuadrado de binomio, que en este caso va a ser menos, es un a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y en pocas palabras, la forma rápida de hacerlo es como tomar la mitad de este término que está al medio, la mitad, y elevarla a 2. ¿Cierto? Porque en este caso el a valdría x, ¿cierto? Al cuadrado me queda el x cuadrado. Entonces ya tengo aquí la expresión, pues menos 2x. Menos 2 por x y por lo tanto el b tendría que valer 1 para que me quede el menos 2x. Por lo tanto, lo que tengo que sumarle aquí sería ese 1 al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 1 al cuadrado 1 y al restarle 1, 1. Entonces finalmente la expresión escrita como un cuadrado sería x cuadrado menos 2x más 1 y aquí nos quedaría más 4. Por lo tanto, y ya para ir finalizando esta primera parte, sería un x menos 1 al cuadrado más 4. Ya, entonces la integral que me queda sería la integral de x sobre raíz de x menos 1 al cuadrado más 4. Ya, ¿y por qué tenemos que escribirlo así? Porque de esta manera yo lo puedo escribir en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Esa es la ventaja de poder escribirlo de esta manera. Escribirlo como un cuadrado de binomio. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces podemos eh, dibujarlo aquí como un triángulo rectángulo. Ups, no me quedo. Ahí sí, ya. Vamos a dejar aquí el ángulo alfa, ¿cierto? Que va a ser la sustitución que vamos a hacer. Eh, Como está con suma, esta expresión sería mi hipotenusa, raíz de x menos 1 al cuadrado más 4, ¿cierto? Sería mi hipotenusa. Eh, el x menos 1 nos va a quedar aquí y el 2 nos va a quedar acá, ¿cierto? Porque el 4 es un 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora tratamos de formar todos los elementos que están acá. El raíz de tanto, tanto sería secante, ¿cierto? Secante de alfa sería hipotenusa, raíz de x menos 1 al cuadrado más 4, partido en 2. Por lo tanto, 2 secante de alfa
sería raíz de x menos 1 al cuadrado más 4. Ya, pero tenemos aquí que está el cubo. Por lo tanto, tenemos que elevarlo a 3. Entonces nos quedarían 8 secantes cubos de alfa igual a raíz de x menos 1 al cuadrado más 4 y todo eso elevado a 3. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la expresión que está en el denominador. Ahora tenemos que escribir el dx. Entonces buscamos aquí la relación que nos permita la expresión más sencilla de x. En este caso sería tangente. ¿Cierto? Tangente de alfa sería x menos 1 medios. Y al diferenciar ambos lados tendríamos secante cuadrado de alfa. Y al lado derecho tendríamos un dx medios. ¿Cierto? Porque la derivada de x menos 1 de x y el dividido en 2 me queda como constante, o también lo puedo ver como separación de fracciones. ¿Ya? De cualquiera de las dos maneras nos queda eso. Y el de x solito entonces sería aquí 2 secante cuadrado de alfa de alfa. Javier, levantaste la manito. Profe, ¿de dónde salió el tangente? ¿De dónde salió el tangente? Sale de la expresión más sencilla que me relaciona los x. ¿Sí? Lo escribí acá precisamente para poder sacar el diferencial. Porque con cualquier otra se nos complica un poco el calcular el diferencial. ¿Ya? Por ejemplo, si es que yo hubiese escrito, no sé, por el coseno de alfa, me quedaría un x menos 1 dividido en raíz. Espérame. X menos 1 dividido en raíz de x menos 1 al cuadrado más 4. No, y al calcular aquí la derivada de esto, el diferencial, nos vamos a demorar mucho. No tendría sentido el escribirlo de esta manera. Entonces, por eso siempre buscamos la expresión más sencilla que relacione el x, para poder sacar el diferencial. ¿Ya? Por eso escribimos ahí el tangente. Eso es lo que se hace en la sustitución trigonométrica. Formar aquí todos los elementos de la integral. Con el secante escribimos la raíz que estaba en el denominador y con la tangente escribimos el de x al calcular el diferencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? El de x sería 2 secante cuadrado de alfa, ¿cierto? Todo el de x. Y en el denominador nos quedaría 8 secante cubo. ¿Sí? Y aquí se nos simplifica casi todo. El 2 con el 8 se simplifica. Y nos quedaría un cuarto, que lo podemos dejar afuera. Y aquí el secante con el secante cubo, nos queda un secante en el denominador. ¿Cierto? Y nos queda entonces un de alfa sobre secante. Y secante no es otra cosa que 1 partido en coseno. Entonces nos queda aquí un cuarto la integral de coseno de alfa. Ah, y esa es una integral de tabla. ¿Sí? Un cuarto, la integral de coseno es seno. Entonces nos queda seno de alfa cuartos. Más la constante c. Y volviendo a la variable original, seno de alfa. Seno de alfa era lo que había escrito, por lo otro era coseno. Ya, seno de alfa sería entonces la expresión que aparece ahí. Vamos a dejarle un cuarto como aparte. Y seno es cateto opuesto, x menos 1, dividido en la hipotenusa. Raíz de x menos 1 al cuadrado más 4. Más c. Y ahí está resuelta la integral. ¿Sí? Esta era un poquito más larga que la anterior, por el hecho de que había que completar cuadrados, pero la integral en realidad se resolvía prácticamente sola, ¿cierto? Solamente había que tener cuidado aquí con el tema de
del cubo, ¿cierto? Este cubo quizás podría haber complicado a más de alguno, pues cómo escribir la raíz al cubo. Elevando a 3 solamente. Elevando a 3. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Pudieron hacer este ejercicio en el taller? Sí, pero sabes, yo me di unas vueltas con tangente al principio, nunca llegué a secante, no sé cómo lo hice. O sea, Mm, al final sí me quedó bueno, ya, pero en la parte de hacer triángulo, jamás llegué a secante. ya. Claro, quizás lo escribiste como coseno. Puede ser, sí. Sí, y debería haber llegado igual al resultado final. Ya, muy bien. Vamos con el último aquí de las integrales indefinidas. Ahí estamos al 100. Ya, y dice aquí parta usando u igual a x cuadrado. O sea, nos están diciendo de que ese no es el último camino, sino que con eso hay que partir. Entonces, si yo hago un u igual a x cuadrado, el diferencial sería 2x de x. Y el 2 no lo veo en ninguna parte, así que lo voy a dejar como x nomás. Y el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Ya. Y tengo un x por dx, pero aquí tengo un x cubo. Entonces tendría que separar aquí también esta integral. Ya, entonces el x cubo por seno de x cuadrado de x. Tengo que primero separar el x cubo. Lo voy a dejar aquí como un x cuadrado por seno de x cuadrado por dx. Mentira, me faltó por un x de x. ¿Ya? Chan. Habría que revisar entonces por qué no llegaste al mismo resultado en la B. Porque debería haber llegado a eso. Ya. Entonces, haciendo ese pequeño cambio, podemos nosotros usar ahora nuestra sustitución. Cuando vea un x cuadrado, entonces le pongo el u y el x por dx nos queda un du medios. Entonces nos queda la integral de u por seno de u por x de x de u medios. Ya, ese un medio lo puedo dejar afuera. La integral de u por seno de u. De u. Ya. Y aquí, con esta integral que está acá, no es una integral de tabla, ¿cierto? No, no es algo que podamos resolverlo inmediatamente. Entonces, mi primera opción aquí sería hacer eh, una integración por partes, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer el u de u, ¿cierto? La tablita que hay que hacer. Y el de b, b. Debería estar más o menos claro cuál debería ser cuál variable, ¿cierto? El u debería considerarlo también como el u, y por lo tanto al diferenciarlo me queda el de u, y el de b debería ser el seno de u, ¿cierto? Si es que nos dejamos llevar también por el liate. Las funciones algebraicas tienen prioridad antes que las trigonométricas. Trigonométricas, ¿cierto? Para el u. Entonces, claro, debería considerar el u como el u. Deberíamos haber usado otra variable aquí también al principio. Pero bueno, la integral de seno menos coseno. Y ahí podemos entonces empezar a la integración por partes. Una vaca, entonces sería menos u coseno de u, menos flaca vestida de uniforme. El menos se va a cancelar con el otro menos, nos queda un coseno de u de u. Y ese sí es una integral de tabla. Menos u coseno de u más la integral de coseno, seno.
le colocamos el más c al final y volvemos a nuestra variable original, x cuadrado. Por lo tanto, aquí tendríamos menos x cuadrado, coseno de x cuadrado, más seno de x cuadrado. Más c. Quizás le podemos colocar unos paréntesis ahí para indicar que todo el x cuadrado está dentro del argumento. Y ahí está el ejercicio C. ¿Hay Bueno, alguna duda? queda. Ah, no, no. No, es que, perdón, el internet me hizo, estaba atrás yo. Nada. Ah. ¿Sí? ¿Se entendió bien este ejercicio? Sí, profe. Ya. Perfecto. Ya. Y entonces todos estos ejercicios tenían que ver con una integral indefinida, ¿cierto? Calcular una primitiva utilizando prácticamente todas las técnicas de integración que vimos, ¿cierto? La sustitución simple, la integración trigonométrica y la integración por partes. ¿Sí? Vimos las tres técnicas de integración que trabajamos. Los signos, sí, problema de los signos siempre va a haber, pues hay que tratar de verlo con harto cuidado. Puede ser aquí al haber calculado la integral del seno de u, que no te quedó este menos coseno, Profe, puede ser algo por ahí. ¿Sí? ¿no era hilate? No, era el liate. Sí. Primero van las logarítmicas. Logarítmicas. Después van las inversas trigonométricas, ¿cierto? Como el arcoseno, trigonométricas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Aquí, claro. Pero esto también puede variar si no es como una regla tampoco. ¿Sí? Cuando tú hagas el ejercicio y ves que la integral se complicó más, entonces ya sabes que en realidad no vas por el buen camino y hay que cambiar qué función dejaste en el u. ¿Ya? En este caso funcionó bien, por cierto, porque se simplificó la integral. U por seno de u, que era la integral a resolver, nos quedó la integral de coseno de u, entonces más sencillo. Entonces significa que vamos por buen camino. Pero si la integral no se te simplifica, entonces quizás hay algo ahí que no está bien. Ya, muy bien. Continuamos. Ejercicio 2 dice, encuentra el número m tal que la recta y igual mx divide el área de las dos regiones acotadas por el eje x y la curva tanto en razón 2 es a 3. Bosque. Ya. Entonces veamos qué es lo que nos dice el ejercicio primero. Ya, a ver si es que a partir del enunciado podemos ver la expresión que aparece acá. Tenemos un plano cartesiano, ¿cierto? Algo por ahí. XY. Tenemos una parábola, es una parábola horizontal, ¿cierto? Entonces sería algo así. Y tenemos una recta igual mx. O sea, una recta que pasa por el origen. ¿Cierto? Tenemos entonces algo así. Ya. Entonces nos dice que divida al área de las dos regiones acotadas por el eje X y la curva. Entonces las regiones son las acotadas por el eje X, la curva y la recta. Entonces sería esta una región
y esta sería la otra región. ¿Ya? Y tiene que dividirlo en razón 2 es a 3. Entonces ahí yo veo cuál es la que digo como la región 1 y cuál es la región 2. ¿Ya? Podríamos dejar como predeterminado, ¿cierto? Que la región sobre el eje X sea nuestra región 1 y la región bajo el eje X como una región 2. Por lo tanto, la región 1 es a la región 2 como 2 es a 3. ¿Ya? Entonces, la región 2 debería ser más grande. Ah, entonces si la región 2 es más grande, entonces la recta debería ser al revés. Entonces, a partir de esta información, ¿cierto? Podemos ahora actualizar un poco el dibujo. Y esa actualización tampoco se las pedía, ¿ya? Eh, si quiero que la región de abajo sea más grande, ¿cierto? Mi recta debería ser algo así. ¿Sí? Por lo tanto, la región 1 ahora es esa. Y la región 2 es la que está bajo el eje X. ¿Sí? No sé ustedes, pero yo lo veo como en razón 2a3. Pero tendríamos que calcular ahora cuál es esa expresión. Ya. Sí, este veo un ejercicio de prueba. Sí, donde hay que calcular algún parámetro para que algo funcione. Sí, claro que sí. Ya. Entonces, lo Profe, primero que tenemos que hacer es hallar los puntos de intersección. ¿Sí? eh, lo que estamos viendo es la curva y al cuadrado menos 2y menos Sí, 15. exactamente. Esa parábola que está ahí es x igual y cuadrado menos 2y menos 15. Sí, esa es la curva que está ahí presentada. Sí, estaba complicado. Yo creo que a partir de la redacción estaba difícil el poder dibujar cuáles eran las regiones, ¿cierto? Pero tenías que ver. Ah, ya, ya. Ya lo primero que tengo que ver, ¿cierto? Es que tengo una región, tengo en realidad dos regiones que están acotadas por la recta, el eje X y la curva, ¿cierto? Esas son como las tres restricciones, la curva, el eje X y la recta. Entonces, si yo dibujo la recta, la curva y el eje X, entonces ahí está más claro cuáles son las dos regiones, ¿ya? Voy a omitir ahora el eje Y para que quede incluso más claro. El eje X, una recta cualquiera, Y igual mx, y una parábola. Esta parábola es x igual y cuadrado menos 2y menos 15. Ahí sí nos debería quedar bien claro cuáles son las dos regiones que están acotadas, ¿cierto? Que son esta región, región 1, y esta es la otra región, región 2, acotada por la recta, el eje X y la parábola. ¿Sí? No sé si queda por lo menos más clarita esa parte. De menos 16 a infinito, claro. Ah, claro, pues porque la parábola chocaba aquí en el X igual menos 16. Sí, ese punto de intersección ahí. En realidad no sé si era el punto de intersección. Lo tengo graficado igual para que lo podamos ver. Aquí está. Ah, claro, menos 16 era la punta de la parábola. Intersecta aquí en menos 15. ¿Ya? Ahí están las dos regiones, acotadas por el eje X, la parábola y la recta. ¿Sí? Entonces, cuando yo mueva mi pendiente, ¿cierto? Me va dando a mí las distintas regiones. Ya. ¿Sí? Entonces, si yo quiero dejar eh, en razón 2 es a 3, entonces eso quiere decir que por cada 2 unidades de área que tenga el azul, tengo que tener 3 unidades de área en la parte naranja. O sea, la parte naranja tiene que ser más grande. Eso significa que estén en razón 2 es a 3.
¿ya? Al ojo debería ser algo como por ahí. Profe, Profe, no, por ahí. ah, ¿no ¿Sí? podía ser al revés? Sí, también, por eso a mí me voy a supuesto. preguntar. Sí, podía ser al revés también, pues claro, dejar el área bajo el eje X como mi región 1, que tiene que quedar en 2, y en la parte de arriba aquí queda en 3. Sí, por supuesto. Creo que tiene que ser bien grande el M solamente. Sí, quizás por ahí. Bueno, no sé, hay que ver el ejercicio ahora. Ya. Entonces, de cualquier manera, nosotros nos podemos dar cuenta de que viéndolo desde el punto de vista del eje X, está bien complicada la integral. ¿Ya? A ver si lo podemos ver aquí también. Si yo lo quiero mirar desde el punto de vista del eje X, entonces tengo que separar mi región, ¿cierto? Va a estar la personita aquí. Entonces la función superior y la función inferior van cambiando dependiendo de dónde esté parado, ¿cierto? En este primer intervalo, el rectángulo está dividido por las parábolas, ¿cierto? Entonces tendría que despejar el X y dejarlo como Y es igual y en el otro lado también un Y es igual. Entonces ya veo que desde este punto de vista está complicado. Entonces yo debería verlo a partir del eje Y. Del eje Y está mucho más fácil, porque el rectángulo no cambia. La función de arriba y la función de abajo siempre es la misma. ¿Ya? Entonces, si esta es la curva Y igual mx, si despejo el x, entonces tendría un Y sobre m. ¿Ya? Y en la parte inferior, el x ya está despejado. Entonces, me ahorro esa parte del trabajo. ¿Sí? Estaba planteado el ejercicio también para que tú lo pudieras ver así. No sé si puedo pegar aquí el... No, no. ¿Ya? Estaba planteado el ejercicio para que tú lo pudieras ver desde el punto de vista del eje Y. Fucha la cuestión. Ya. Ya. Entonces, ahora lo único que falta calcular es eh, cuál es este punto. ¿Sí? ¿A qué parte del Y llega? Porque la integral sí o sí va a partir desde cero hasta este punto de intersección, ¿cierto? Esa sería la primera parte. De cero hasta este punto de intersección que vamos a calcularlo. La función superior, desde el punto de vista de la persona que está aquí parada, ¿cierto? Este sería el techo, ¿sí? Porque si lo mira al revés, estaría como Spider-Man, pues estaría al revés. Entonces, este es el techo. Y la parábola sería la base. El techo entonces sería I sobre M menos la función de la base que sería I cuadrado menos 2I menos 15 de I. Profe, ¿por qué el techo en la recta? Porque la personita, la tienen que imaginar en esa dirección. Está orientado así. ¿Sí? No se puede parar del otro lado, así como consulta, o es como Si, para recordar. si está parado del otro lado, está parado al revés. No, no estaría bien parado. Sería como colocar la persona aquí en el eje X, en vez de mirando hacia arriba, bien paradita, la estaría mirando al revés. Entonces siempre tiene que estar en el cuadrante 1. Claro. O sea, siempre tiene que estar mirando de izquierda a derecha en este caso. ¿Sí? Para ver dónde está el techo y dónde está la base. ¿Sí? Y es como que tú corres hasta per personita para ver a dónde tiene que ir. Ups. ¿Sí? Y aquí, claro, ahí también queda claro que el techo es la recta y la base es la parábola. ¿Sí? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Oh, yo le había puesto al revés. Sí. Ya.
Pero bueno, la integral estaba, yo creo que es fácil de calcular, ¿cierto? En este caso nos quedaría un I cuadrado sobre 2m menos I cubo tercios menos 2i cuadrado medios menos 15i, evaluado entre este punto de intersección y el 0. El 2 con el 2 se cancela, al evaluar en 0 se nos va a cancelar, entonces lo único que tenemos que encontrar ahora es este punto de intersección, ¿ya? Y el punto de intersección lo hallamos resolviendo lo que nos queda. Ya, que por lo que estoy viendo acá no era tan sencillo. Ya, vamos entonces a la pizarrita digital. Vamos a borrar aquí los dibujitos. Ya. En resumen, entonces, tenemos... vamos a dejarlo otra vez. Un poco más... ya por ahí, ¿cierto? Tenemos que hallar entonces cuánto vale ese punto de intersección, porque ya tenemos la integral desde 0 hasta esta parte, i sobre m menos i cuadrado. Ay, no cambié los signos. ¿Cuánto le hice acá? Ya me habrían restado un par de puntos. Menos 2i menos 15 de i. Al hallar la antiderivada, entonces sería un i cuadrado sobre 2m menos i cubo tercios más, ¿cierto? Ahí con los signos bien puestos, i cuadrado, se simplifica el 2 con el 2 del denominador, más 15i, evaluado entre 0 y este punto de intersección. Ya, entonces las curvas son x igual i cuadrado menos 2i menos 15 y x igual i sobre m. Entonces podemos hacerlo aquí de varias maneras. Creo que la manera más sencilla es usar el método de igualación, aprovechando que están las dos x despejadas, o cualquier otro método que tú hayas preferido. Entonces, i sobre m es i cuadrado menos 2i menos 15. Podemos multiplicar por m. Nos queda mi cuadrado menos 2mi menos 15m. Es una ecuación cuadrática, así que tenemos que dejar todo de un lado. Menos 2mi menos i menos 15m. Por lo tanto, nos quedaría aquí un mi cuadrado. Factorizando por i, nos quedaría menos 2m más 1i menos 15m. Entonces sé que suena complicado al principio en cómo resolver esta ecuación cuadrática, pero la forma más sencilla es hacerlo con la fórmula. Tomando en cuenta que mi variable es la i, entonces mis términos, mis parámetros a, b y c, a el que acompaña el i cuadrado, m, b el que acompaña el i, menos 2m más 1, y el c todo el resto, menos 15m. Entonces, el valor de i, que aquí me va a dar los dos valores, ¿cierto? Como una ecuación cuadrática me va a dar dos soluciones, me va a dar inmediatamente las soluciones del i en la parte positiva y en la parte negativa. Entonces ahí también matamos dos pájaros de un tiro. Ya, entonces aquí el i sería la formulita. Menos b sería 2m más 1 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, 2m más 1 al cuadrado, el signo no importa porque es como está al cuadrado, menos 4 por a por c. 4 por a, ya lo vamos a escribir igual, 4 por m por menos 15m. Nos queda el medio ejercicio. Dividido en 2a, 2m. Profe, yo tenía ¿Sí? una duda. ¿Sí? ¿No se puede igualar calculando la integral de las dos áreas, igualando la primera con la segunda, pero multiplicándola por 2 y la otra por 3, el resultado final? No sé si se entiende lo que... Sí, por supuesto, claro.
Podríamos llamar esta la región 1, esta la región 2. Sí, Y dijiste entonces, claro, la integral que me calcula la región 1, por ejemplo, tendría que sí, ser igual a la integral de la región 2. sí, Y ahí dependiendo de en qué orden lo pusiste, esta tendría que ser por 3 y esta por 2. sí. Y ahí tú vas a calcular cuál es el valor de m. Sí, por supuesto. Ah, Pero, bueno. pero igual tendrías que calcular cuál es este punto, ¿cierto? Igual hay que pasar por esta parte. Ah, sí. Sí, sí, perfecto. Muy bien, claro. Para allá va el final del ejercicio. No hemos llegado a esa parte todavía. Oiga, profe, ¿Sí? esa cuestión gigante se reemplaza en cada i de la integral ahí, a la izquierda. Sí, pero yo creo que se puede simplificar algo. Esperemos que sí. Ya, veamos a ver si es que qué es lo que se puede simplificar. Eh, Nos quedaría aquí un 2m más 1 más menos. Ya sabemos que el más va arriba, ¿cierto? Y el menos va a ir abajo. Nos quedaría aquí un 4m cuadrado más 4m más 1 menos más 4 por 15, 60 m cuadrado. Oh, ahí creo que no se simplifica nada. Ya. Nos quedaría aquí un 2m más 1 más menos la raíz de 64m cuadrado más 4m más 1 dividido en 12. No, esto no se puede simplificar absolutamente nada. Ya, entonces nos armamos de valor y reemplazamos. Nos quedaría aquí un i cuadrado sobre 2m menos i cubo tercios más i cuadrado solamente más 15i, evaluado finalmente solamente en el límite superior, ¿cierto? Que era 2m más 1 más solamente la parte positiva, raíz de 64m cuadrado más 4m más 1 dividido en 2m. Y en 0 nos va a quedar 0 solamente. Ya, vamos a dejarlo ahí stand-by para ver qué es lo que pasa con la otra integral. ¿Ya? Pasa lo mismo, pero al revés, Va a ser lo mismo, pero al revés, ¿cierto? pero con un menos. Claro. Sería la integral ahora desde este punto de intersección, ¿cierto? Hasta 0, de igual i sobre m menos i cuadrado menos 2i menos 15. Profe, ¿de dónde ¿Sí? salió esa integral? ¿Dónde sale esta integral? Ahora calculando el área de la región 2. ¿Sí? La primera integral, ¿cierto? Sale de la personita que está aquí caminando, que ve que el techo es la recta y la base es la parábola. Entonces ahí está la recta como techo y la parábola como base. ¿Sí? ¿Y desde dónde hasta dónde se mueve? Se mueve desde el 0 hasta el punto de intersección que calculamos ahí. Hasta el punto de intersección. Oiga, ¿Ya? profe, ¿Sí? el punto de intersección lo podemos llamar como A y B. Eh, sí, yo creo que en esta primera instancia sí. Coloquémosle, claro, un A y un B y después vemos cómo resolvemos el ejercicio. ¿Y por qué la otra va del punto de intersección al cero? Porque la región 2 está ahí, ¿cierto? La personita también la voy a mirar desde el I y va desde aquí, pues desde el punto de intersección hasta el 0. ¿Sí? Igual, el techo sigue siendo la misma, la parábola sigue siendo la misma. Pero Quizás, no entiendo si el techo y la parábola son lo mismo. Entonces, ¿por qué se invierte? ¿por qué? Porque lo que tú quieres calcular son las regiones por separado.
Entonces, la región 1 era la región azul que calculamos acá. ¿Cierto? Que la personita se mueve aquí desde el 0 hasta este punto de intersección. Pero ahora la personita que está mirando ahora la región 2 va desde el punto de intersección hasta el 0. Siempre de menor a mayor. Ahora ¿Sí? entendí. Estamos usando Y o X para como Y los límites, por así el, decirlo. el I. El I. Porque si lo miramos por el X, tendríamos que separar la integral. No hay forma de hacerlo con el X, si lo miramos aquí desde el X. O No, sea, porque se lo puede que me hacer. refiero, estamos viendo no sé cómo explicarlo. Estamos usando el eje X o el eje Y para sacar el 0 y el cuadrado. Ah, el eje Y, claro, el eje Y. Sí. Porque acá también lo que estábamos mirando era cuál era el valor de I, donde se intersectaban las dos curvas. Entonces, claro, este A que dijimos ahí, ¿cierto? Este punto A es el valor de I. Y este punto B también el valor de I. ¿Sí? Entonces, la segunda región va desde el punto de intersección hasta el 0, viéndolo desde de menor a mayor. Ahora, sí o sí, mi punto de intersección va a ser negativo. ¿Ya? Y entonces ese va desde ahí hasta el 0. Y el techo y la base siguen siendo exactamente las mismas. Entonces aquí esto debería ser lo mismo. I cuadrado sobre 2m menos I cubo tercios más I cuadrado más 15i, evaluado ahora en este valor b, 2m más 1 menos raíz de 64m cuadrado más 4m más 1 dividido en 2m y 0. Oye, ¿saben qué? Viendo el ejercicio está muy, muy difícil. Profe, ¿por No, qué no el vamos a mismo llegar a un punto de resultado intersección para bueno. los dos? ¿Cómo? ¿Por qué es el mismo punto de intersección para los dos? No es exactamente el mismo punto de intersección. La ecuación cuadrática nos dio las dos soluciones, pero una con el más y otra con el menos. ¿Hay que ¿Sí? evaluar ambas o Claro, el punto positivo nos daba en la región 1. Este era con el más y este va con el menos. Porque esos dos puntos de intersección que encontramos aquí con la formulita, con el i, nos da para la parte positiva y para la parte negativa. entonces los resultados de la cuadrática son los puntos de intersección de la curva y la recta? Exactamente, Ya. exactamente. Sí, pero por lo que estoy viendo acá, eh, Pero probablemente, ¿sí? solamente en Y o en cualquier parte del gráfico. Solamente ni, sí. O Ya, sea, solamente. eh, este punto, si es cierto, va a tener coordenadas, coloquemos una coordenada X y el valor que nos dio acá. ¿Sí? Y ese y entonces, claro, el punto en el que se mueve. Dijimos que le vamos a poner un A, de 0 hasta A. Pero de todas maneras, estoy viendo que está bien complicada el reemplazarlo. Porque ahora lo que viene, aparte de reemplazar, es que como tienen que estar en razón de 2 a 3, voy a tener que multiplicar esta primera expresión por 3, multiplicar esta expresión por 2 y después igualarlas. Entonces, lo que podríamos hacer, como el 2m más 1 y lo que está dentro de la raíz es lo mismo, a eso podríamos llamarle el A y el B, como para hacer una evaluación más sencilla. Ya usar aquí una suerte de variable auxiliar para poder evaluarlo de mejor manera. Todavía no aplica el tema de si está en razón, ¿verdad? Todavía no. Ah, ya.
Todavía no. Ya nos quedaría aquí un a más b al cuadrado dividido en 2m. Mentira. Voy a dejar el 1 partido en 2m afuera. Y aquí voy a dejar el i, que sería a más b dividido en 2m al cuadrado. Menos 1/3 de a más b dividido en 2m al cubo. O a más b dividido en 2m al cuadrado más 15 a más b dividido en 2m. Y esa es la región 1. Todo eso es la región 1. Y la región 2. Oye, ¿qué les pedí hacer? Ya, al evaluar en 0 nos da 0, ¿cierto? Entonces tendría que ser menos toda esta expresión. Lo mismo, 1 dividido en 2m por a menos b dividido en 2m al cuadrado menos 1/3 a menos b dividido en 2m al cubo más a más b dividido en 2m al cuadrado más con menos. Profe, ¿ya la multiplicó por 2 y por 3 o no? Todavía no. Todavía no la multiplicamos. Ya, ahí está lo que vale la región 1 y la región 2. Ahora tenemos que escribir la razón, ¿cierto? Si la razón 1 es a la razón 2 como 2 a 3, o si lo hicieron al revés, deberíamos llegar a un resultado similar. 3R1 tiene que ser igual a 2R2. Y ahora multiplicamos por 3 y por 2. Se multiplica la primera por 3 y la segunda por 2. Oye, pero por lo que estoy viendo no se va a simplificar nada. Esperaba que algo se simplificara, pero no se va a simplificar absolutamente nada. Oigan, chiquillos, ¿alguien pudo y llegar aquí al valor de m? No pensé que se iba a complicar tanto el ejercicio. Yo llegué a lo que acaba de hacer y después dije, ¿cómo voy a reemplazar esto? Sí, estaba bien complicado el ejercicio. Ya voy a tratar de revisar acá, pero claro, no les podría pedir los 10 puntos por terminar el ejercicio, porque obviamente está muy, muy complicado. No vamos a llegar a nada concreto. Quizás si es que le hubiese pedido si es que las regiones sean iguales. Quizás ahí podríamos llegar a algo, pero no, se complicó demasiado rápido. Se complicó mucho, mucho el ejercicio. Ya, algo así no va a aparecer en la prueba en el sentido de que yo voy a probar el ejercicio antes. La verdad es que este primer ejercicio del taller no lo probé. Miré el gráfico y dije, ¿qué tan difícil puede ser? Porque hice el gráfico y lo miré y dije, da como por aquí y por acá. Pero no pensé que iba a ser tan difícil. Ya, mil disculpas, chiquillos. Nuevamente en la prueba va a aparecer algo que yo ya probé, algo que ya hice. Ya este ejercicio lo miré, lo grafiqué, pero no lo hice. Chan. Ya, voy a revisar entonces lo máximo que hayan podido avanzar. Pues si hay algún error, ponerle ahí algún apunte, pero revisar el máximo avance que realizaron. ¿Ya? La idea no es perjudicarlos tampoco con este taller. Oye, qué lata. Ya voy a hacer a más mano igual después con mayor detenimiento, mayor detalle y ver si es que efectivamente da algún valor. Pero por lo visto no vamos a llegar a nada concreto. ¡Ay, qué lata! ¡Qué lata! Ya. Bueno, en fin, hay que seguir avanzando.
Tercer problema, este sí lo hice. Eh, Vamos a ver entonces cómo queda este problema. Nuevamente, chiquillo, el problema 2, no sé qué me pasó. Quizás el ejercicio estaba en que las dos áreas queden iguales y quizás complicarlo un poco más se complicó demasiado el ejercicio. Ya, Oiga, profe, ¿sí? ¿y cómo sería si las áreas tendrían que ser iguales? Si las áreas quedan iguales, queda un poco más sencillo de reemplazar porque como todas las expresiones son bastante parecidas, eh, tendríamos que igualar estas dos expresiones. Tendríamos aquí un a más b al cuadrado dividido en 2m al cubo menos, vamos a escribirlo así, un a más b al cubo dividido en 2m al cubo más un a más b al cuadrado dividido en 2m al cuadrado más 15a más b dividido en 2m. Y eso tiene que ser igual entonces a la otra área, que es exactamente lo mismo. Yo lo voy a copiar y pegar. Espérenme. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Solo que con un menos delante y con unos se les cambia aquí en vez de más, se les cambia menos. Entonces aquí se podría simplificar un poco más la expresión. Y digo se podría porque en realidad no lo sé. Con un menos delante, todos los signos cambian. Más, y todos estos cambian a menos. Y quizá algo se podría simplificar, porque se puede multiplicar por un 2m al cubo para eliminar las fracciones de inmediato. Entonces te quedaría aquí un a más b al cuadrado menos un a más b al cubo más un 2m por a más b cuadrado más 15 por 2m al cuadrado, ¿cierto? Al simplificar el 2m cubo por a más b. Y en el otro lado nos quedaría algo bastante similar, ¿cierto? Nos quedaría un menos a menos b al cuadrado más a más b al cubo menos 2m a menos b al cuadrado menos 15 por 2m cuadrado por a menos b. Entonces, al desarrollar los cuadrados de binomio y los cubos de binomio, nos vamos dando cuenta que se van simplificando varias cosas. Pues aquí a cuadrado más 2ab más b cuadrado, con el de este otro lado, menos a cuadrado, menos con menos más 2ab, menos b cuadrado, se nos simplifica el 2ab. ¿Cierto? Cuando se tire para el otro lado, va a cambiar de signo y se cancela. El a más b al cubo también se van a simplificar varias cosas. Menos a cubo menos 3a cuadrado b menos 3ab cuadrado menos b cubo. Con las expresiones que están acá serían a al cubo más, mentira, menos, no sé por qué puse ahí un más, era un menos, menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b cubo. Se cancelan los que tienen el mismo signo, el b cubo con el b cubo, el menos 3a cuadrado b con el 3a cuadrado b. ¿Cierto? Todos los otros tienen distintos signos. Entonces se van simplificando cosas y quizás podamos llegar a algún resultado. Con el a más b cuadrado también se va a mantener, va a quedar muy desordenado. El a cuadrado con el b cuadrado es lo único que se mantiene. ¿Cierto? Aquí viendo lo mismo que pasa con el anterior.
A cuadrado más... claro, más B cuadrado. Esto con el menos que está adelante. Y aquí con el 15m, bueno, sería 15, 2m cuadrado por A, más tanto por B, y se cancela el B, ¿cierto? Nos va a quedar solamente el A. 15 por 2m cuadrado por A. Porque el B nos quedaría con el mismo signo, nos quedaría positivo. Y viéndolo desde lejos, bueno, tampoco está tan fácil de resolver, ¿cierto? Porque ahora el A y el B tenemos que reemplazarlo con las expresiones que son. No, también queda gigantesco el ejercicio. Pero quizás se podría hacer algo más. Pero la verdad es que está bastante difícil. Por ejemplo, A cuadrado más B cuadrado, A cuadrado más B cuadrado se puede factorizar aquí. Podríamos dejarlo como 2m más 1 por A cuadrado más B cuadrado. El A cubo con la otra expresión no se puede hacer mucho. Menos 3ab cuadrado más 15 por 12m cuadrado A. Hoy el ejercicio es muy difícil. Y aquí podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Menos 12m más 1, A cuadrado más B cuadrado. Y nos queda lo mismo, más A cubo más 3ab cuadrado menos 15 12m cuadrado A. Por lo tanto, podríamos tirarlo todo para el lado. Como es lo mismo, se tira todo para el otro lado y se multiplica por 2. Y al dividir por 2 podríamos dejar solamente el lado izquierdo. Porque nos queda igualado a 0. Oye, ya, pero lo vamos simplificando de a poquito. Ya, y ahora habría que reemplazar por las expresiones. Pues la A que era 2m más 1 y el B que era la raíz. Ya. El A era 2m más 1 y el B que era raíz de 64m cuadrado más 4m más 1. Habría que reemplazar y ver qué es lo que queda. Ya, pero hasta ahí ya tuvimos un gran avance. No sé si es que nos va a dar alguna solución al final, pero eso es lo que pasaba cuando las áreas eran iguales. Era un poco más fácil de, entre comillas, más fácil de poder calcular cuál era el m, supongo. Pero no, sí, se complicó mucho en el sentido de que aquí las intersecciones pensaba que iban a quedar más sencillas. Pero me equivoqué. Ahí pensaba que iba a estar más fácil. Ya. Pero bueno. Lo siento nuevamente, chiquillos, por el ejercicio. Ya. Vamos con el último entonces. Sea R la región acotada por las parábolas, las rectas x igual menos 1 y x igual 1, determine el área, puede dejarlo expresado y expresar el volumen, la integral de los volúmenes. ¿Ya? Y estaba aquí también implícito en el problema, que dice exprese con integrales. O sea, va a ser más de una, ¿ya? Porque por cómo está definida la región, nos queda para que vamos a tener que separarlo, ¿ya? Ya. Vamos entonces con este último ejercicio, última patita. Ya. Última patita. Ya sea R entonces acotada por esas regiones.
entre x igual menos 1. O sea, y ese que tiene que estar acotada por acá y x igual 1. Ya, la parábola 2 menos x cuadrado va a partir aquí en 2, ¿cierto? Y en 1 va a bajar aquí. Entonces sería algo más o menos así. Esa es la 2 menos x cuadrado. Y la x cuadrado menos x más 1, puedo calcular con una tabla de valores, ¿cierto? Que aquí choca en 1, cuando x vale 1, también choca aquí en 1, así que nos queda ahí como una suerte de punta, y cuando el x vale menos 1, vale 3, si no me equivoco. Sí, porque todos quedan positivos. Entonces nos queda algo así. ¿Ya? Entonces, si solamente no hubiesen dicho sea R la región acotada por las parábolas, entonces la región era solamente esto. ¿Sí? Pero como me están diciendo que está acotada por las dos parábolas y las dos rectas, entonces mi región es todo este pescadito que nos queda aquí. ¿Sí? Que nos queda como un pescadito. Esa es la región entonces que me pedían calcular. ¿Ya? Esa es la región. Está compuesta por esas dos partes. Sí, faltó la cola. ¿Sí? Porque claro, me estaban dando esta información también, pues, de que estaba desde el menos 1 hasta el 1. ¿Ya? Entonces, claro, no era solamente lo que está entre medio de las parábolas. ¿Ya? Pero claro, eso se lo descontaré una vez al principio nomás, pues ya se lo descontaré para la parte del área, pero para la parte del volumen no se lo descontaré tanto. Ya, muy, muy bien, Oscar. Excelente. Ya. Entonces, llamemos a la roja, pongámosle un F, y al azul pongámosle un G, ya como para diferenciar las dos curvas. Tengo que hallar aquí el punto de intersección, ¿cierto? Porque el techo y la base cambian. Nadie se come la cola del pez. Claro. Tengo que hallar aquí el punto de intersección, ¿cierto? Porque a partir de este punto, la función techo y la función base están cambiando, ¿cierto? En este primer intervalo, la función techo es el g y abajo está el f. Y después de ese está al revés, ¿cierto? El f primero y después el g. Ya, entonces hallamos el punto de intersección. Lo voy a hallar aquí a mano. X cuadrado menos x más 1. Y la otra era 2 menos x cuadrado. Por lo tanto, al intersectar nos quedaría x cuadrado menos x más 1 igual a 2 menos x cuadrado. Sería aquí 2x cuadrado menos x menos 1. Al factorizar aquí nos quedaría x menos 1 y 2x más 1. Por lo tanto, ahí te da que el x vale 1 o que el x vale menos 1 medio. Igual no podía ser más perfecto. ¿Cierto? Aquí de menos 1 medio. Igualito que el 2. Oh, al 2. Que venga, al 2. Ya. Entonces, el área de la región, coloquémosle aquí el R nomás, sería la suma, ¿cierto? La suma de estas dos integrales. Desde menos ¿Pero 1 por hasta qué lo menos... igualó? Para poder hallar el punto de intersección, Ah, ya. ¿cierto? Ese punto donde parte, desde donde termina la cola y empieza el cuerpo. Y el otro punto, el x igual 1, ¿cierto? Es el que llamo aquí bosquejando el gráfico, ¿cierto? X igual 1. Entonces lo voy a escribir acá como g menos f, y lo estamos viendo desde el punto de vista del x, ¿cierto? Porque si lo veo desde el y, se complica también la expresión. No, ni siquiera lo vamos a intentar.
ya más la integral desde menos un medio hasta 1, ¿cierto? Y aquí sería f menos g, también desde el punto de vista del x. Entonces no sé si va quedando clarito ahí esta primera parte, Sí, profe. ¿sí? O sea, en general aquí la fórmula lo que nos dice es la integral desde a hasta b del valor absoluto de f menos g de x. Profe, ya, ¿Sí? eso iba a preguntar, tenía una duda si es que se tiene que poner el valor absoluto, ¿eso afecta solo antes de integrar o después también? Claro. La fórmula general nos dice que es con valor absoluto y este valor absoluto nos está diciendo que es el techo menos la base. El techo arriba y la base después. Entonces, si es que eso cambia, el signo de esta diferencia también va a cambiar. ¿Ya? Entonces, por eso en la fórmula aparece como un valor absoluto, pero en la práctica lo que uno hace es separar la integral. Cuando el techo y la base cambian, entonces tú tienes que separar la integral. Eso es todo. Oiga, profe, ¿Sí? tenía una duda cuando x no se vuelve negativo. ¿Cómo? Perdón. Cuando la parábola pasa por debajo del eje x y hay que sacar el área, ¿no se vuelve negativa? Claro. Por ejemplo, si es que fuese una parábola así, por ejemplo, y me piden calcular el área desde, no sé, pues desde menos 2 hasta, pongámosle aquí un 3. Entonces, claro, cumple lo mismo. El área, si yo aquí quiero calcular el área de la región, que sería lo que está aquí, ¿cierto? Me va a calcular esto, esto y esto. Tengo que colocarlo con valor absoluto, ¿sí? Y al ponerlo con valor absoluto, lo que hago es levantar lo que está por debajo del eje X y lo pongo por encimita. Entonces, de esa manera, me queda a mí solamente las áreas positivas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos, eh, cuando es con dos funciones, colocamos también el valor absoluto en el sentido de que la diferencia f menos g, ¿cierto? Es cuando yo mido la altura de este rectángulo, ¿sí? Entonces, si lo quisiéramos ver en otro plano cartesiano, el gráfico de f menos g, bueno, igual se va a ver un poco extraño. Ya, voy a colocar aquí el menos 1, el menos un medio y el 1. La diferencia, como el g está por encima, yo voy a graficar aquí el f menos g. En un principio, la diferencia entre f y g, f menos g, nos da aquí 1 menos 3. Nos da aquí menos 2. ¿Sí? F menos g, menos 2, porque le estoy viendo como f menos g. Y en menos un medio, esa diferencia se vuelve 0. Entonces supongamos que hace como una vueltita así. Cuando el x vale 0, ahora es f menos g, 2 menos 1, nos da 1. Y después esa diferencia parece que va como disminuyendo, ¿cierto? Hasta que vuelve a 0. Entonces esa es el área que te están pidiendo calcular. Entonces, como nos damos cuenta, esto también pasa por debajo del eje X y para evitar, ¿cierto?, esa área negativa le colocamos el valor absoluto para que esta parte suba. Profe, pero cuando uno está reemplazando el valor solamente, cuando uno está haciendo el ejercicio, Claro, no se vuelve negativo. no se preocupa, uno no se preocupa de esto porque uno lo hace a mano. Uno finalmente hace a mano esa separación de cuando, de cuál es el techo, cuál es la base.
¿sí? La fórmula nos dice que aquí con un valor absoluto, pero uno en la práctica dice, ah, pero está cambiando el techo. En este intervalo, el techo Ah, es el G, la base F, después en el otro intervalo es al revés. Entonces, manualmente los separamos. profe, entonces en el dibujito que hizo a la derecha, abajo, en Aquí. la esquina superior, no, esquina inferior derecha, ahí ese dibujito, el de allá. ¿Lo Este ve? o el otro. Ese, el de ¿Ya? allá. Ahí hay que cambiarla igual la función. Claro. La Sí, función sería la línea, el eje X. claro. Sí, Ah, ya. exactamente. Esa Sí. era mi duda, gracias. Ya. Exactamente. Ya, pues entonces ahora reemplazamos, que haría de menos un medio, o sea, de menos uno hasta menos un medio, G, ¿cierto? Que es el techo en el intervalo, que G era x cuadrado menos x más 1, menos la base, que es 2 menos x cuadrado de x, más la integral de menos un medio hasta 1, que es lo mismo, pero al revés. 2 menos x cuadrado menos x cuadrado menos x más 1 de x. Hallamos una antiderivada, ¿cierto? Y a partir de esa antiderivada evaluamos en los límites de integración. Oh, que por desgracia ninguno es cero. Ya, sería entonces x cubo tercios menos x cuadrado medios más x menos 2x menos con menos más x cubo tercios. Evaluado entre menos 1 y menos un medio, más bueno, 2x menos x cubo tercios, menos x cubo tercios, o podría haberlo juntado en una, pero colocarle 2x, pero bueno, más x cuadrado medios, menos x, ¿cierto? Con el cambio de signo. Todo esto ahora evaluado entre 1 y menos un medio. ¿Cierto? Ahí hallamos solamente una antiderivada. Evaluamos en menos un medio. Entonces sería menos un medio al cubo tercios menos menos un medio al cuadrado medios más menos un medio menos 2 por menos un medio más menos un medio al cubo tercios. Ya, ahí está evaluado, ¿cierto? En menos un medio. Le restamos ahora evaluado en menos 1. Menos 1 al cubo tercios menos menos 1 al cuadrado medios más menos 1 menos 2 por menos 1 más menos 1 al cubo tercios. Y ahí está la primera parte. ¿Cierto? Aquí evaluamos solamente esta primera expresión. En menos un medio y en menos 1. Podría haber sido más corto al dejar lo x cubo en una sola y lo x también en una sola. Ya vamos a hacer eso mejor, para no dejar tanta expresión. Pero hasta ahí también está correcto, no es que esté malo, ¿cierto? 2 menos 1 es x solamente, menos 2x cuadrado sería menos 2, x cubo tercios, menos con menos más, x cuadrado medios. Y es lo mismo, ¿cierto? X menos 2x menos x, en este caso nos va a quedar positivo, x cubo tercios más x cubo tercios, 2x cubo tercios, y menos x cuadrado, aquí me queda positivo. Ahí queda aquí quizá un poco más entendible, más corto. Evaluamos en 1, nos quedaría 1 menos 2 por 1 al cubo tercios más 1 al cuadrado medios. Menos al evaluarlo en menos un medio. Menos un medio menos 2 tercios por menos un medio al cubo más menos un medio al cuadrado medios.
Y ya con eso estamos listos, no hay para qué hacer más. Ahí está la primera parte evaluada y aquí está la segunda parte. ¿Sí? Y eso cualquier calculadora nos va a dar el valor exacto, ¿ya? Pero no es necesario. ¿Sí? Ahí está el área. La parte importante acá entonces era el separar la región en dos partes. ¿Ya? De hecho, si es que tú lo colocas en el graficador como en GeoGebra, va a tener que separarlo igual, porque si no te lo va a tomar como un área, como un área negativa. Alguna de las dos te la va a tomar como un área negativa. Entonces va a tener que hacer la separación a mano. ¿Ya? Entonces, solamente para ver cómo queda, menos x más 1, 2 menos x cuadrado. Y ahí está, ¿cierto? Entre menos 1 y 1. Lo voy a colocar aquí. Menos 1 menor que x, menor que 1. Ahí está la región. ¿Cierto? Se nota ahí que el pescadito. Entonces le voy a poner aquí la integral entre la función f y la función g, que aquí me las puso al revés, entre menos 1 y menos 1 medio, 0,5 le voy a poner, y ahí me calcula el área. ¿Sí? Me lo marca positivo. ¿Ya? Si yo lo hubiese puesto aquí entre menos 1 y 1, me lo va a marcar como un área negativa, porque finalmente la parte del cuerpo del pez es más grande que la cola. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esa separación que hay que hacer. ¿Ya? 0,5 entonces menos. Y después la otra integral sería lo mismo, pero con las funciones al revés. La función entonces g es la que está por arriba y la otro lado f. Entre menos 0,5 y 1. 1. Y entonces tengo las dos áreas por separado y me lo calculó inmediatamente. De hecho, ahora puedo colocarle aquí un b más c para que me calcule el número final. 1,58 es el área. ¿Ya? Entonces, por eso importante la separación. ¿Ya? Muy, muy importante. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Profe, ¿Sí? antes de explicar la 2, ¿podría explicar esto del método del disco y de la corteza con ese mismo ejercicio? Ya. Por favor. O sea, con este mismo ejercicio tenemos que hacerlo así, ¿cierto? Con el método del disco. Ya. El método del disco, ¿cierto? Nos decía que la fórmula. La fórmula era ya, el método del disco. Los rectángulos que considero son rectángulos perpendiculares al eje de giro. Y sería entonces el volumen del sólido que estoy construyendo sería pi veces la integral de a hasta b de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Y le podemos colocar aquí también un valor absoluto para que identificar que si cambia la función superior e inferior, también tenemos que separar las integrales, tal cual como lo hicimos con el área. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tengo una función, supongamos que hay aquí una función f, ¿ya? Y aquí tenemos otra función, una función g, y la quiero hacer rotar respecto al eje x, entonces en algún intervalo a, b, ¿cierto? Sería algo así. Esta región yo la estoy haciendo rotar con respecto al eje x, entonces me queda como un anillo. En este caso me quedaría como un scotch,
¿cierto? Si es que lo hago rotar, me quedaría como una suerte de scotch. Profe, en lo anterior las áreas se sumaban al final, ¿verdad? No se restaban. Sí, las dos áreas se suman. Sí. El techo con el suelo que se restan. Ah, claro, sí, sí. Ah, ya. El techo menos la base, pero si separo las integrales las tengo que sumar. Sí. Diga, profe, ¿Sí? en ese mismo dibujo que hizo recién, si quisiera tomar la función respecto a y es muy difícil hacerlo, ahí uso el método de la corteza. Claro, sí, exactamente. Claro, justamente en este caso, ups, justamente en este caso, cuando yo lo quiero hacer rotar con respecto al eje Y, no me conviene hacerlo con rectángulos perpendiculares, porque la función está cambiando mucho o que tiene pequeños cambios. Pues aquí, en este intervalo, la función superior e inferior cambian. Entonces, claro, en este caso también nos conviene hacerlo con el método de corteza. Todo depende de la figura. ¿Ya? F de X y G de X representan el techo, ¿verdad? Sí, el ya. techo y la base. Techo y suelo. Sí. Entonces, en este caso, lo que nos quedaba era una figura así, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, algo así. Y queremos hacerlo rotar con respecto al eje X. Entonces, lo mejor aquí es tomar rectángulos verticales, ¿cierto? Porque tomar rectángulos horizontales significa tener que hacer más separaciones. No, nos vamos a complicar mucho. Entonces, por eso tomamos rectángulos perpendiculares al eje de giro, método del disco. Entonces, el techo sería el f de x y la base sería el g de x. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a tener que separar las integrales. Entonces, escribamos los números. Serían menos 1 hasta menos 1/2. Aquí estaría el 1. La parábola positiva era x cuadrado menos x más 1 y la otra parábola era 2 menos x cuadrado. Ya, ahí tenemos entonces todos los datos. Tenemos el primer intervalo. Este primer intervalo entonces sería pi veces desde menos 1 hasta menos 1/2 de, ya puedo perder el valor absoluto porque ese valor absoluto está solamente ahí para decirme que si cambia el techo y la base tengo que separar la integral. Entonces voy a dejar el techo, que en este caso es x cuadrado menos x más 1 al cuadrado, menos la base. Y la base es 2 menos x al cuadrado, más pi veces la integral desde menos 1/2 hasta 1 de el techo, que ahora es 2 menos x cuadrado al cuadrado, menos la base, que es x cuadrado menos x más 1 al cuadrado de x. Ya está listo. Eso era todo lo que se pedía. A mimir. Oiga, profe, ¿Sí? ¿podría explicar bien esto del método de corteza que aún como que me hace ruido en la oreja? Ya. El método de corteza no lo pedía en el ejercicio porque no podemos hacerlo rotar con respecto al eje Y, ¿cierto? Porque como pasa dentro de la figura no podemos hacerlo rotar, pero ya, aquí rotamos con respecto al eje X. En este caso, si es que lo hacemos rotar con respecto al eje Y, no me conviene tomar rectángulos, en este caso horizontales, ¿cierto? Porque tendría que despejar las X, y despejar la X significa que me va a quedar alguna raíz, ¿cierto? No voy a poder identificar bien cuáles son los intervalos, entonces tenemos que usar el método de corteza, ¿ya? Y el método de corteza, entonces tengo que tomar
rectángulos paralelos al eje de giro. Entonces, en este caso, como voy a rotar ahora con respecto al eje Y, me es más conveniente tomar estos rectángulos también verticales. O sea, vamos a tomarlo con respecto al eje X. O sea, la corteza, ¿cierto? Me va a tomar respecto al eje X. Y claro, depende de si es paralelo o si es perpendicular. Todo depende de cómo es la región. Todo depende de cómo es la región. Si fuera corteza, entonces estos serían verticales o horizontales la recta o rectángulo. Sí, los rectángulos serían en este caso verticales, porque estamos rotando respecto al eje Y. Entonces, sí, ¿siempre la corteza es con el eje Y o siempre, o depende del Eh, área? depende completamente. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tratar de dibujar una región y tratemos de identificar cuál es el mejor método. Ya, entonces, por ejemplo, podría ser algo bien loco, como algo así, y lo quiero rotar con respecto al eje Y. De aquí hasta acá. Ya, en este caso, el método del disco me dice que yo tome rectángulos perpendiculares, o sea, tome rectángulos así. Pero si yo lo veo, está bien complicado tomar rectángulos así porque muchas veces cambia la función superior e inferior, ¿cierto? Tienes que como girar la cabeza y ahí te vas a dar cuenta, ¿cierto? Que la función techo y la función base siempre cambian. Mientras que si tomo rectángulos verticales, la función de arriba y la función de abajo nunca cambian. Entonces, Profe, en este caso, vale mejor el método de corteza. ¿Sí? cuando uno dice que está girándolo respecto a algún eje, es porque la personita está en ese eje, mirando para arriba, ¿no? O sea, ¿O claro, nada que ver? lo de la personita es como para poder identificar qué método es el mejor. Pero claro, cuando dice que estamos rotando aquí respecto al eje Y, lo que quiere decir es que estamos tomando esta región y la estamos repitiendo aquí respecto al eje Y. Entonces nos queda como una figura en 3D, ¿cierto? Nos queda como una... Me va a quedar horrible, pero es como tratar de dibujar un ojo, el ojo izquierdo y el ojo derecho y te quedan completamente distintos. Te queda ahí como una dona. Ya, y dale con las donas. Pero queda como una dona bien rara. Así que tratamos de dibujarlo aquí. Está haciendo pura raya. ¿Ya? Pero Profe, eso significa rotarlo con respecto al eje Y. ¿Sí? una dona que lo hubiesen apretado con los dedos por los bordes. ¿Cómo? Una dona que lo hubiesen apretado por los Ah, bordes. claro. Sí, perfecto. Sí, muy buena acotación. Claro, una dona sería un círculo perfecto, ¿cierto? Haciéndolo rotar con respecto al eje Y. Claro, este está como apretadito aquí en los bordes. Sí, ahí se lo pueden imaginar. Profe, ¿Sí? en el método de corteza, por ejemplo, acá se está rotando respecto al eje Y, Sí, la persona está mirando desde el eje X para claro. arriba, Sí, en el de corteza. sí, Y si fuera de disco estaría parado en el eje Y. claro. Sí. Ah, ya, gracias. Entonces, en este caso, el método del disco no nos conviene, porque viendo los rectángulos desde el punto de vista de esta personita, la función de arriba y la función de abajo están cambiando muchas veces. Mientras que en el método de corteza hay una función de arriba y una función de abajo, nada más. Entonces depende completamente de la región. ¿Ya? A ver si tratamos de mirar otra región y la queremos hacer rotar aquí respecto al eje X.
esa región, por ejemplo. Aquí el método del disco no me conviene, porque nuevamente la región de arriba y la región de abajo están cambiando constantemente. En este caso, justo en lo que estoy dibujando, tenemos el techo y la base como las líneas, pero en este caso el techo es la línea y la base está curva. Aquí en este caso nos queda como una gran separación, entonces no nos conviene mirarlo así. Entonces aquí en este caso el método del disco no conviene. Mientras que si yo lo miro a partir de una personita que está acá en el otro eje, aquí no tengo ningún problema, por la función de arriba y la función de abajo siempre es la misma. ¿Sí? Tengo esa función de arriba y esta función de abajo. Listo. Corteza. Oiga, profe, ¿Sí? en el método del disco, ahí en esa figura, ¿cuál es la función superior? Va cambiando siempre, ¿cierto? A eso me refería, ¿cierto? Aquí la función superior y la función inferior siempre van cambiando, entonces voy a tener que separar en intervalos. De hecho, si quisiera ser bien exacto aquí, tendría que, eh, si lo quiero hacer con el método todo el disco, de todas maneras, tendría que aquí hacer un intervalo, porque ahí tengo esa función techo y esta función base. Después llegaría como hasta acá, donde la función techo es la línea y la función base es esa que está ahí. Después tendría que separar aquí otra vez en este intervalo, porque la función techo se mantiene, pero la función base cambia. Y aquí tendría que también separar porque hasta este punto tengo la región que está acá arriba y después tengo esta otra región que está acá abajo. Entonces claramente tengo que como diseccionar mucho las regiones, ¿cierto? La tuve que separar en muchas partes para poder usar el método del disco. De que se puede, obviamente se puede, pero con el otro método nos queda mucho, mucho más sencillo, ¿cierto? Profe, en ese caso, si esa función la estuvieran dando en función de X, ¿sería difícil pasar la función de Y o no? Es que en eso tengo una duda, porque ya cacho de que el disco y la corteza son como que las personitas se cambian de eje, Ujú, pero esto de cambiar la función según X o según Y, podría ser como un ejemplo. claro. O sea, muy fácil. Sí, esta, bueno, estas, ese que estoy dibujando acá, lo primero que se me ocurre es que puede ser un X igual seno de Y, más alguna otra expresión, más 3 por ejemplo. Y que el otro sea un X igual seno de Y más 5. Entonces, claro, ya está despejado el X. Eso también te da a ti un indicio de cómo tienes que hacerlo, ¿cierto? Porque por lo general todas las curvas que donde esté despejado el X, por ejemplo aquí colocando un X igual Y cuadrado, obviamente va a ser más fácil verlo desde el punto de vista del eje Y, ¿ya? Si lo complicamos un poco más, podría ser un X igual seno de Y más 5. Y claro, desde el punto de vista del eje X está como difícil verlo, pero desde el punto de vista del eje Y está más fácil, ¿cierto? Un X seno de Y más 2. Claro, y sería como algo así, lo que había dibujado. ¿Sí? En ese caso, si tengo que rotarlo respecto a X, obviamente hay que elegir el método de la corteza, El pero método de la ¿cómo tengo corteza. que cómo Eh, tengo que dejar las curvas para reemplazarlo ahí en la integral? ¿En función de Y o función de X? si lo estabas viendo con el método de corteza, entonces tu personita está parada en el eje Y. Entonces la función tiene que ser un X f de Y.
y la otra tiene que ser un X igual G de Y. Entonces, el X es el que tiene que estar despejado. Y aquí, como están escritas las funciones, el X ya está despejado. Entonces Ah, ya está listo. ¿Sí? De hecho, la formulita del método de Corteza es 2pi por la integral desde, ya supongamos que va aquí desde un A hasta un B, de A hasta B, en este caso I, que es donde está parada la persona, ¿cierto? Un punto I cualquiera, de la función superior, f de I menos g de I. Entonces, en este caso, el X es el que tiene que estar despejado. El X. ¿Sí? Si es que la variable es la X, entonces es el Y el que tiene que estar despejado. Es la otra. ¿Ya? ya, profe, gracias. ¿Sí? Entonces no creo que tenga sentido el terminar este ejercicio con el método de Corteza, por menos que lo sientan así. Ya, terminémoslo así. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Ya en este caso, el método de Corteza, ¿cierto? Tiene que ver con, estamos rotando respecto al eje Y, por lo tanto la personita está parada en el otro eje. Entonces sería 2pi, también tengo que separar, ¿cierto? Desde menos 1 hasta menos 1 medio, el factor x, que es el que aparece, de la función superior, x cuadrado menos x más 1, menos la función inferior. Voy a colocar aquí otro paréntesis. 2 menos x cuadrado de x más 2pi, la integral en este caso de menos 1 medio hasta 1 de x, que es el punto donde está parada la personita, por la función superior, 2 menos x cuadrado, menos la función inferior, que es x cuadrado menos x más 1 de x. ¿Sí? Nuevamente porque aquí ya está despejado el y. Y es igual a esa expresión, y es igual a esa expresión. Entonces no tengo para qué cambiar de variable. No me conviene. Ya, ¿cómo estamos, chiquillos? ¿Vamos bien o no? ¿Se sienten preparados para la prueba? Mejor que ayer. Mejor que ayer, perfecto. Profe, súper bien. Ya, qué bueno, chiquillos. Ya. Hagan los ejercicios de la guía, chiquillos. Mm, También voy a tratar de tomar algunos ejercicios de la guía, hacerlos yo y ver si los puedo modificar un poco para la prueba. Profe, ¿Sí? no entendí por qué lo dejó en función de X si está la persona parada en el eje Y. En este caso, no, pues. En el método de Corteza, la personita está tomando rectángulos verticales, por lo tanto está parada en el eje X. ¿Sí? El eje de giro es el eje Y, por lo tanto la persona está parada en el otro eje. En este caso, Ah, ya. Pensé que estaba girando respecto a X. claro, no Por estaba eso. girando respecto al eje. Ah, ya, gracias, profe. Ya. Muy bien, chiquillos. Mucho éxito mañana. Nuevamente voy a abrir la prueba, yo creo que bien tempranito, para que tengan todo el día para hacerla, pero acuérdense, 2 horas solamente. Se las voy a abrir yo creo que como a la 1 y se las voy a cerrar como a las 9. Pero ustedes se sientan y se toma 2 horitas para hacer la prueba. Ahí ves tú cuando lo haces, pues si lo haces después de almuerzo, antes de almuerzo, antes de las 11. Ahí ves tú. Gracias, profe, nos salvó la vida con este repasito. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien, mucho éxito.
Y eso. Chao, profe. Chao, chiquillos, que les vaya bonito. Adiositas. Chao, profe, gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, profe. Chao, chao.